Hola y bienvenidos. Hoy nos sumergimos en una de esas historias que se cuentan en voz baja, una leyenda ecuatoriana muy potente, La viuda del farol de Cuenca. Exacto. Una historia que viene de allá, de mediados del siglo XIX, en una cuenca muy particular. Sí, vamos a usar como guía un texto que recopila esta tradición oral. Y para empezar hay que imaginarse esa ciudad, ¿no? Calles de piedra, mucho silencio de noche. Mm. Y una sociedad muy marcada por la religión católica. Las costumbres coloniales todavía vivas. El río Tomebamba siempre presente, como testigo. Un escenario perfecto para secretos y dramas. Totalmente. Y entender ese contexto social es fundamental. Pensemos, normas súper estrictas, el honor, la reputación. Sobre todo para las mujeres, ¿no? Muchísimo. Los matrimonios muchas veces arreglados, sin amor de por medio. Una mujer decente, por ejemplo, ni soñar con salir sola de noche. Ese ambiente de restricciones es el caldo de cultivo de la leyenda. Bien, entremos ya en la historia misma. Tenemos a una protagonista, una mujer joven, muy bella, según cuenta la fuente, pero atrapada en un matrimonio con un comerciante. Un matrimonio que, se siente, no le daba felicidad. Exacto. Y bueno, como a veces pasa, el corazón busca otros rumbos. Rumbos peligrosos para esa época. Peligrosísimos. Se enamora. Empieza una relación clandestina. El lugar de encuentro, pues las orillas del Tomebamba. El río otra vez. Siempre el río. Y para poder salir de noche, ella idea una excusa. ¿Cuál era? Le decía al marido que el hijo pequeño de ambos no conciliaba el sueño, que necesitaba sacarlo a pasear para que se calmara. Ojo a eso. Usar al hijo, la maternidad, como fachada para el amor prohibido. Ya hay una tensión ahí, ¿sabes? Entre el deseo y el deber. Una tensión que, lamentablemente, explota, de la peor forma posible. Cuenta. Pues una noche, en uno de esos encuentros secretos junto al río, ella está, absorta en su amante, en la pasión, y ocurre la tragedia. Ay, Un descuido, fatal. El niño, que estaba con ella, se cae al río, a las aguas oscuras del Tomebamba, y desaparece. qué terrible. Y aquí es donde la leyenda golpea con toda su fuerza moral, digamos. Ese acto, nacido de una pasión que rompía las reglas, choca de frente con lo que se consideraba sagrado. Ser madre, ser esposa fiel. La culpa debió ser inimaginable. Aplastante. En esa sociedad tan rígida que decíamos, no era solo un accidente, se percibía casi como un castigo. El texto lo sugiere así, como algo devastador desde el primer momento. Y las consecuencias son, una caída libre, la madre rota, busca un farol, vuelve al río. Desesperada. Totalmente. Vaga por la orilla, gritando el nombre del niño, buscándolo. Noche tras noche. Una búsqueda. Desgarradora y, claro, inútil. Pero la historia no acaba ahí, ¿verdad? No. Falta más drama. El esposo, eventualmente, se entera de todo. Se entera de la infidelidad, de cómo eso se conectó con la muerte del hijo. Imagínate el golpe. La deshonra, el dolor, en esa sociedad tan pendiente del que dirán. Demasiado para él. Sí, la fuente dice que no puede con esa carga y se suicida. Doble tragedia. Y ella queda, marcada, sola con su culpa y la condena de todos. Completamente. Pierde la razón, se convierte en una figura fantasmal, incluso antes de morir. La gente empieza a verla vagar todas las noches. ¿Cómo la describen? Descalza, el pelo suelto, la mirada perdida y siempre aferrada a ese farol encendido, llamando a su hijo. Los vecinos le empiezan a tener miedo, Se vuelve un espectro en vida. prácticamente. Y al final, ella tampoco puede más. Busca su propio final en el mismo lugar de la tragedia. Se lanza al Tomebamba. Sí, ahí termina la mujer y nace la leyenda. Exacto. Su historia personal tan trágica se transforma. Se vuelve un relato colectivo, el cuento del alma en pena. Empiezan a surgir los testimonios. Yo la vi, se me apareció.
¿Y cómo es esa aparición? ¿Qué cuenta la gente? La describen como una figura de negro, siempre con su jarolito, vagando por la orilla en las noches oscuras. Pero lo más escalofriante es a quien busca. Ah, no se le aparece a cualquiera. ¿No? La leyenda dice, y nuestra fuente lo recoge, que se aparece específicamente a los infieles. Hombres o mujeres, da igual. Es como si su propia falta la condenara a confrontar a otros que hacen lo mismo. Un eco de su propia historia. Justamente. Y se acerca y le susurra esa pregunta terrible. ¿Has visto a mi niño? Esa misma. Imagínate el pánico. Claramente la leyenda funcionó como una advertencia moral muy potente. Para meter miedo, vamos. Claro, reflejé ese miedo a saltarse las normas, al castigo que se creía que iba más allá de la muerte. Era una forma de reforzar los códigos de la cuenca de esa época. Entonces, para recapitular, tenemos una posible base real, una tragedia familiar que el contexto social de la época magnifica. Ujú. Eso es, una historia de amor prohibido, culpa, castigo eterno, todo ligado al río Tomebamba de noche. El texto hasta dice que los abuelos en Cuenca todavía advertían: cuidado si andas por el río de noche y tienes algo que esconder. Tremendo. Y esto nos deja pensando, ¿no? Más allá del susto, estas leyendas son como guardianas de la memoria colectiva, ¿En qué sentido? en que guardan cómo una sociedad veía el mundo, sus ansiedades, sus valores, los códigos morales de otro tiempo. Y la pregunta que queda flotando es, ¿qué ecos de esos miedos, de esas ideas del siglo XIX, podrían seguir resonando hoy? Quizás de otra forma, pero siguen ahí. Una buena reflexión final. Gracias por acompañarnos en esta explanación de La Viuda del Farol. Un placer. Y a quienes nos escuchan, les invitamos a seguir el canal para más análisis e historias fascinantes como esta, sacadas de diversas fuentes. Hasta la próxima.